Buenas noches y como siempre informándoles para que gocen de salud y vida. El tema de esta noche va a ser información sobre el cáncer colorectal. Para ello gozamos de tener con nosotros al doctor Javier Castro Alvariño, jefe de digestivo del complejo hospitalario CHUV del Ferrol. Buenas noches, doctor Javier Castro, y gracias por estar otra vez con nosotros. Buenas noches, gracias. Bueno, vamos a hablar lo que usted ejerce cada día desde hace muchos años con su equipo. El cáncer colorectal, la quinta causa de muerte en Galicia de ambos sexos. ¿Esto cómo va? ¿Creciendo, descendiendo? ¿Cómo es el tema, doctor? Bueno, el cáncer colorectal como causa de muerte global, quizás sea la quinta, como causa de muerte de tumores neoplásica, yo creo que está más arriba en el ranking todavía. De todas formas, desde que se han implementado los programas de cribado en población general, que es un rastreo, digamos, del cáncer colorectal mediante test inmunológicos que conllevan luego el realizar o no una colonoscopia, depende del resultado, pues claro, todos los datos de mortalidad, de diagnóstico más precoz, han variado respecto a la situación previa. El cáncer colorectal es un cáncer muy serio, con una alta mortalidad mundial en el mundo occidental, porque tiene una incidencia elevadísima, pero cuando se detecta en fases precoces, en fases menos avanzadas que cuando ya está extendido a otros órganos o invade paredes de del intestino variadas, cuando se detecta precozmente, es un cáncer que se puede curar prácticamente al 100%. O sea, y uno de las claves de los programas de cribado, de los programas de detección en la población general más o menos sana, población general que no tiene síntomas, es el poder detectar estos tumores en fases o precancerígenas o muy iniciales, estadios muy precoces que permiten un tratamiento, pues muchas veces incluso en el mismo momento endoscópico durante la detección, o si no con cirugía, pero con unas garantías de curación muy elevadas al no tener invasión de las paredes intestinales, ganglios linfáticos y otros órganos a distancia, ¿no? Totalmente, doctor, pero diciendo todo esto, se valoran unas cifras de 41.000, casi 500 casos cada año de incidencia y esta incidencia va en aumento. Gracias a estos cribados, el cribado que usted también dirige en Ferrol, en nuestro centro complejo hospitalario CHUV, se siguen en el Ferrolterra detectando muchos casos que no se sabía que la persona no tenía aún ningún síntoma ni nada. Claro, esta es la base del cribado, es decir, el cáncer colorectal es un tumor en fases precoces o incluso en fases un poquito más avanzadas, pero no enormemente avanzadas, que puede resultar asintomático, puede no enterarse nadie que lo tiene. Y los síntomas cuando se producen son muy leves o muy sutiles. Precisamente la base del cribado es realizar unos test en las heces, que son unos test inmunológicos para detectar muestras microscópicas de sangre, que son predictoras de que puede haber algún tipo de lesión dentro del intestino, no siempre un cáncer, por supuesto, pero pólipos, hemorroides, divertículos, que son las causantes de esa pérdida microscópica. Pero también los tumores malignos en fases más o menos iniciales o incluso en fases más avanzadas pueden provocar estos síntomas como única manifestación, pero sin dar síntomas, sin provocar dolores, sin provocar sangrado visible, sin provocar cambios del hábito intestinal. Cuando estos síntomas aparecen, generalmente el tumor colorectal, el cáncer colorectal, ya está avanzado. Entonces, ahí los tratamientos, aunque son efectivos y muchas veces son eficaces para lograr curaciones, no son tan eficaces ni sobre todo tan sencillos como cuando se puede detectar el tumor en fases iniciales. Cuando se detecta sobre un pólipo, por ejemplo, con unas áreas de cáncer limitadas a un área de un pólipo, eso se puede resolver incluso durante el mismo acto diagnóstico mediante una polipectomía, una resección del tumor, y después de analizarlo por los patólogos, porque claro, siempre hablamos del cáncer colorectal como digestivo, centralizado la asistencia en la endoscopia, en el aparato digestivo, pero influye en el manejo de estas situaciones muchísimos ámbitos de la sanidad, incluso en un programa de cribado, como puede ser la oncología, como puede ser la anatomía patológica, que requiere
de una coordinación y un trabajo que hoy en día es el que predomina en los hospitales, que es un trabajo básicamente multidisciplinar. El laboratorio, todo el mundo influye positivamente en que estos programas se puedan llevar a término. Lo que me preguntabas antes respecto a la incidencia, pues lógicamente nosotros vemos una incidencia alta en nuestra área, como es la establecida más o menos en las poblaciones occidentales que tienen una incidencia notable de cáncer colorectal. En un área como la nuestra, Ferrolterra, pues todos los años había pues en torno a 150, 160 tumores nuevos, que eso es lo que es incidencia, respecto a lo que ya se conocía. Con los programas de cribado, sobre todo en la implementación de los primeros años, llevamos ya 5 años casi con el programa de cribado, pues los 2-3 primeros años sobre todo, la incidencia casi se duplicaba porque se detectaban los cánceres que ya venían habitualmente en fases sintomáticas más los que se detectaban con el programa de cribado. Con lo cual, claro, en este momento la población cribada es ya muy importante porque se detecta sangre oculta de forma voluntaria, que la quiera aceptar, en población sana de riesgo medio entre 50 y 69 años. Con 69 años cumplidos. Ya hemos cribado a prácticamente toda la población y vamos incorporando cada año a los que cumplen 50 años en el año del cribado en el que estemos. Entonces, digamos que si el programa de cribado se cumpliese a porcentajes de participación en él masivos, digamos, que sería lo ideal, nosotros podríamos detectar prácticamente todos los tumores que existen en el área en fases iniciales, mucho antes de que se manifestaran. En este momento las tasas de participación en el programa están en torno al 50%, 45, 50%. Curiosamente son más participativas las mujeres que los hombres, que curiosamente son los que tienen más incidencia de cáncer colorectal, pero bueno, dicen que el hombre siempre tiene una cierta tendencia a mirar menos por su salud, no sé si es cierto, pero bueno, tiene menos o más miedo quizás a mirarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, si nosotros consiguiéramos tasas de participación muy elevadas, prácticamente acabaríamos con el problema de la mortalidad del cáncer colorectal, porque casi nunca se nos presentaría con complicaciones o en fases avanzadas, ¿no? Pero bueno, ya los datos de los que tenemos son muy importantes en cuanto a participación de la gente y en cuanto a resultados obtenidos, claro. Doctor, usted y su equipo han sido grandes precursores en este cribado de colorectal. De ello que han recibido una recompensa meritoria, ¿no? Bueno, nosotros fuimos un programa piloto. La Consejería de Sanidad en su momento decidió, probablemente por las características demográficas del área y de tamaño y por la estructura organizativa que tenía la propia gerencia de gestión integrada de Ferrol y las facilidades que podía suponer esto, decidió realizar el programa como piloto que se hizo en Galicia de cribado de cáncer colorectal aquí en Ferrol. Y con estos resultados se extrapoló luego la implantación del programa a otras áreas y otras estructuras organizativas de gestión integrada de Galicia. Ahora ya está desarrollado, después de 5 años, nosotros lo empezamos en el 2013, y ahora ya está desarrollado, recientemente se instaló en La Coruña, en el área de Coruña, y en Vigo, que fueron las últimas poblaciones en instaurarlo, pero ya se extendió a toda Galicia. Con los datos que nosotros conseguimos en el piloto, con los datos que fueron realmente muy buenos, fue un programa muy exitoso, pues se pudo barajar de alguna manera ya sobre vida real, sobre temas de realidad, porque había extrapolaciones basadas en programas de otras comunidades, en datos bibliográficos, pero ya con datos de vida real se pudo extrapolar las dificultades que tenía la realización práctica del programa e irlas adaptando a cada área. Entonces, esto a nosotros nos gusta porque nos salió bien, porque hubo un programa que fue muy bien realizado, gracias, como digo, a toda la gente que interviene, que no somos, por supuesto, solo digestivos, sino los análisis clínicos, la anatomía patológica, la oncología, los cirujanos, todo el mundo, la propia dirección del centro, todo el mundo está volcado en que el programa se estructure y se organice de la forma mejor. Pues esto nos sirvió, nos dieron un reconocimiento que fueron de los premios de Sanidad de Galicia, un reconocimiento global que se hizo en
focalizado en la gerencia de gestión integrada por la excelencia que tuvo de resultados el programa piloto de cáncer colorectal en los 2 primeros años, que fue realmente muy buena. Y yo estoy muy contento por ello, porque la parte que nos toca, desde luego, lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Usted, doctor, y todo el pueblo de Ferrol, pues también debemos de estar contentos y tranquilos sabiendo que gozamos en el complejo hospitalario pues de unos grandes profesionales que día a día están haciendo su labor para ganar vida, ¿no? Doctor, el cribado sigue siendo sinónimo de vida, por supuesto, pero hay muchas personas que aún reciben en casa todo y aún pues lo dejan. Esto es un poco como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Pues algo así, o sea, a veces dicen ojos que no ven, corazón que no siente, la gente no quiere saber. Bueno, yo puedo entender el temor de muchas personas pues no quiero saber si tengo algo, ¿no? Pero si uno tiene algo, lo tiene aunque no lo quiera saber, con lo cual es mucho mejor y mucho más pragmático, mucho más práctico ir a saber lo que tienes cuando puedes resolver el problema. Totalmente. Es decir, si yo tengo un cáncer colorectal y no quiero saberlo, lo voy a tener lo mismo. Pero si yo me hago el cribado y me detectan una sangre oculta positiva, no quiere decir que tenga un cáncer, pero si lo tengo, se me va a curar. Con lo cual yo estoy jugando sobre algo seguro. Además, la mayor parte de las veces que nosotros nos hacemos el análisis en heces de sangre oculta, es negativo, pero si fuese positivo, la mayor parte de las veces es por causas diferentes, o pequeños pólipos, o hemorroides, o divertículos, o pequeñas lesiones vasculares de la mucosa, pero muy pocas veces el cáncer. Pero claro, si nosotros tenemos unos pocos tumores que se pueden detectar de esta manera, le decimos a la población, intenta participar, porque no te cuesta nada, no te cuesta dinero. Te van a hacer una prueba que no es molesta y que probablemente te hacen cada 2 años el cribado y tú te olvidas simplemente si es negativa. Si es positiva, te van a proponer hacer una colonoscopia con unas garantías totales, sedación, buenos profesionales, unos buenos cuidados, casi todo el mundo queda encantado. Se te va a resolver probablemente el problema en el mismo acto de la colonoscopia y vas a estar mucho más tranquilo. Y después, si tienes algo, te van a revisar de una manera muchísimo más intensa de lo que serían las revisiones que uno por su cuenta pudiera ir buscando. Entonces, digamos, todos son ventajas. El cribado, todos son ventajas. El hecho de no querer, pues bueno, hay una mezcla de miedo, puede una mezcla de desconocimiento, a veces, de hecho, estos programas, si a mí me gusta normalmente hablar de estas cosas en los medios, es precisamente para promover una participación mayor, porque nos supone una enorme ventaja a la hora de poder manejar las terapéuticas de pacientes que luego son muy complejos de tratar y que tienen además una gran morbilidad si los tumores vienen en fases avanzadas. Claro. Doctor, decía que han sido muchas las personas de Frontera que después de hacer la prueba de cribado le ha dado el tema de sangre en heces, y yo conozco a concretamente 3 personas y gracias a ello pueden decir que han cogido el estadio del tumor en un buen momento, ¿no? Porque esto en 4 años, ¿cómo podía estar avanzado este tumor? Vamos a ver, vamos a concretar bien las cosas para que la gente también vea la dimensión del problema sin asustarse. La mayor parte de las veces que la sangre oculta es positiva no es porque haya un tumor. Puede haber un pequeño pólipo benigno, no es porque haya un tumor maligno, no es porque haya un cáncer. Pero cuando hay un cáncer se detecta en fases muy precoces. Es decir, la gente no debe asustarse cuando le sale la sangre oculta positiva, porque simplemente le van a proponer realizar una colonoscopia. Si en esa colonoscopia aparecen pequeñas lesiones o lesiones en estadios no muy avanzados, aunque sean tumores malignos, se pueden resolver. Y si no, se puede operar. Pero casi siempre se detectan estos cánceres en estadios precoces cuando se detectan. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, como tú preguntabas, si yo no me hago las pruebas de cribado y espero años a que ese tumor, que es asintomático, siga evolucionando su propio proceso de crecimiento, cuando se presenta en la clínica lo hace ya de una manera muy llamativa, o con un sangrado muy manifiesto, o con una obstrucción intestinal, o con unos problemas de anemia severa, etcétera, etcétera, que nos puede llevar a consultar al médico porque nos encontramos muy mal. Y en ese momento te dicen, tienes un tumor colorectal que ya no es prevenible, ya es un tumor
tumor avanzado y que debe de ser tratado, muchas veces está extendido y eso representa un hándicap a la hora de planificar la curación, aparte de unos sufrimientos y unos costes para la propia sanidad muchísimo mayores. Si nosotros detectamos ese tumor en una fase asintomática, y todos los tumores tarde o temprano se acaban detectando mediante los programas de cribado, puede haber alguien que le salga negativo un día y en los 2 años siguientes salga ya positivo y se pueda ver, pero en general todos acaban detectándose. Si los detectamos en fases precoces, ahí sí podemos hablar de curación al 100%, con muchos menos esfuerzos terapéuticos y de sufrimiento para la persona y muchos menos costes también para el sistema. Esto que yo explico, y con el cribado me refiero a cribado para todos, afecta también a los médicos. Los médicos también nos cribamos. Y en esta área, donde nosotros estamos trabajando, más de 2 y 3 médicos han detectado un cáncer colorectal en fase precoz mediante el programa de cribado. Algo tan elemental como este, si los médicos, que tenemos fama muchas veces de no querer ni mirarnos, ni saber nada de lo que nos pasa y tal, somos capaces también de hacer esto, es porque lo vemos muy claro. Es un programa realmente muy, muy atractivo, muy interesante y muy efectivo para control de salud de la población. Puede disminuir a largo plazo la mortalidad de cáncer colorectal y desde luego detecta los tumores en fases mucho más precoces. Pues doctor, chapó, doctor. Bueno, decimos que se puede prevenir el cáncer colorectal. Una de la prevención es la que nos estamos hablando, el cribado. Pero doctor, ¿qué es que estamos haciendo mal? Sabemos que la alimentación es lo que comemos, ¿no? Fumar, el alcohol, las comidas rápidas, exceso de carnes rojas, se come muy poca fruta, poca verdura. Eso todo lo sabemos, y si sabemos que hay que tener una alimentación, esa pirámide que se dice alimenticia, que hay que respetarla, ¿por qué nos caemos siempre en lo rápido? Bueno, la condición humana es así, sabemos casi todo y cometemos errores detrás unos de otros sin aprender muchas veces de los errores previos. Sabemos que no se puede correr en coche y corremos, sabemos que no se puede beber alcohol conduciendo y a veces lo hacemos, sabemos que debemos tener una alimentación equilibrada con riqueza de fruta, verdura, fibra, menos carne roja, más pescado, más legumbre, que es la alimentación clásica y tradicional de toda la vida, lo que llamaban la dieta mediterránea, aquí dieta atlántica, porque también hay cosas muy interesantes que se pueden comer, y de alguna manera tenemos alimentos muy asequibles, y sin embargo solemos comer o mucha más cantidad o mucho peor. Esto encajaría en lo que se llama prevención primaria, no solo del cáncer colorectal, sino de muchos tipos de cánceres, ¿no? Es decir, un estilo de vida saludable, con un ejercicio moderado, una alimentación equilibrada y una serie de normas básicas de conducta vital, pues es de por sí una de las mejores prevenciones primarias que existen. Y luego están los temas de prevención secundaria, donde ya interviene el sistema, pues como el cribado o como otro tipo de estrategias, ¿no? En todo caso, evidentemente la alimentación es una de las bases. Siempre es recomendable, no quiere decir que uno que se alimente perfectamente no pueda tener un tumor, porque hay factores genéticos, hay factores que influyen desde muchos puntos de vista, de incidencia familiar, etcétera. Pero dentro del mundo occidental es conocido que un estilo de vida saludable de por sí ya es una prevención primaria fundamental para muchísimos tipos de patologías, entre ellas cánceres. Y doctor, antaño se diagnosticaba menos estas patologías. ¿Cree que usted que la instrumentación médica, bien, los cronoloscopios, los equipos, todas estas cosas, son los que predominan estas detención, o que en realidad antes la alimentación, el estilo de vida nos conllevaba a no tener esta patología tan extendida? Bueno, yo siempre confío en que los equipamientos, los avances, las estructuras son muy interesantes, pero los médicos siguen siendo el pilar, los médicos, enfermeros,
cuidadores sanitarios en general, siguen siendo el pilar básico, o sea, el factor humano del sistema. Hoy en día hay gente muy preparada, la formación en sanidad es muy buena y los sistemas sanitarios están muy bien estructurados y equipados, y es mucho más fácil todo, ¿no? Llegar al diagnóstico. También la gente, de forma universal, utiliza los servicios sanitarios. En España tenemos en este sentido un privilegio, de forma continuada y para casi cualquier incidencia, tanto sea urgente, programada, prevención, etcétera, ¿no? Entonces, esto evidentemente influye en que se hagan más diagnósticos, porque la gente se mira más, se mira mejor, y por mejores profesionales está siendo cuidada y diagnosticada. Pero, evidentemente, hay factores que influyen independientemente de esto. El estilo de vida occidental es un estilo de vida que tiene de por sí unos riesgos, sobre todo riesgos cardiovasculares para la salud general, cardiovascular, pero también para el cáncer, y en el caso del cáncer colorectal, pues posiblemente influye, porque es conocido que en los países occidentales o más desarrollados es probablemente un tumor más incidente, como es el cáncer de pulmón, muy ligado al tabaco muchas veces, que en países en vías de desarrollo. Hay factores también que no dependen de la alimentación, son factores genéticos, pero evidentemente ha habido un incremento de incidencia en los últimos años, no solo, como comentabas, atribuible al diagnóstico y a la facilidad del sistema para hacerlo, sino también a la incidencia por sí, por los factores demográficos, epidemiológicos, etcétera, que inciden. Un factor muy importante también, que siempre nos olvidamos, es la edad. Hoy la gente vive mucho, al vivir muchos años, el tumor, el cáncer colorectal, que se desarrolla desde un pólipo, con los años acaba desarrollando un tumor en esa secuencia del adenoma hacia carcinoma. Doctor, ¿y el protólogo pues esta edad que usted quitó, o que usted quita, lo pone a colación? ¿El perdón? El protocolo de sí. edad, que sabemos que con la edad se nos aumenta todo. Sabemos mucho de vida, pero vamos extendiendo y aumentando cosas, entre ellas son el cáncer. Sabíamos que hace años había, a partir de cierta edad, pero cada vez las personas son más jóvenes, están diagnosticando personas más jóvenes el tema de cáncer colorectal. Sí, bueno, un factor que, como estaba comentando, muy ligado al tumor es la edad. Si yo viviese 150 años, acabaría seguramente teniendo pólipos y algunos serían cancerosos. ¿Pero personas tan jóvenes? Más jóvenes, yo creo que tampoco es que haya una incidencia enorme de forma aislada. Es una incidencia más ligada a factores de riesgo añadidos, por ejemplo, riesgos familiares muy altos, síndromes de poliposis agrupados en familias donde empiezan los tumores en edades muy precoces. Pero en general nosotros detectamos en el cribado a población a partir de 50 años. Eso porque se hace así porque estadísticamente por debajo de esa edad la frecuencia y la incidencia de tumores fuera de estos factores de riesgo, me estoy refiriendo a poblaciones de riesgo medio, es menor, con lo cual sí puede haber casos, todo el mundo puede tener un conocido, alguien que ha sabido que tenía un tumor de colon más joven, de hecho los vemos evidentemente, pero son casos más aislados. Donde realmente la incidencia aumenta es a partir de la edad más adulta, a partir de 50 años, y va incrementando progresivamente. Cribar a personas por encima de 70 años es muy costoso para los sistemas sanitarios, entonces también hay factores donde el valor predictivo ahí de las pruebas es algo menor por factores muy diversos, como las medicaciones que toman, anticoagulación, enfermedades intercurrentes, etcétera. Pero lo ideal sería, evidentemente, si las personas estuvieran bien, poder realizar el cribado hasta edades mucho más avanzadas. Doctor, pero nos olvidamos un poco, no olvidamos, sino que dejamos el cribado para una área más extensa de la población, pero lo que no se puede obviar, digamos, en las analíticas tan simples, conforme se analiza la orina, también analizar el excremento del paciente y, claro, y sin llegar a un cribado, sí a un mantenimiento. Eso de alguna manera se hace en el grupo de población de riesgo, pero claro, eso conlleva una estructura organizativa que implica que al que tiene la sangre oculta positiva hay que hacerle una colonoscopia. Y cuando hay una colonoscopia y se detectan pólipos y se extirpan, hay que hacer una colonoscopia de control según un programa de revisiones o anual o cada 3 años o cada 5, dependiendo de las guías clínicas y de cada
contexto. Entonces, es, digamos, un proceso que se sabe cómo empieza, pero luego se desarrolla y necesita una financiación. Es decir, nada de lo que se hace en sanidad resulta sin coste. Entonces, si uno estableciera un cribado general a toda la población sin grupos de edad, sin tal, claro, el sistema podría estar colapsado si no hubiera una preparación adecuada. Totalmente. Y es un sistema difícilmente sostenible porque además estadísticamente se ve que los casos se agrupan más en los grupos de edad que realmente se criban, ¿no? Pero bueno, son temas muy discutibles desde el punto de vista sociosanitario y que tienen siempre una connotación, evidentemente, de financiación sanitaria, ¿no? Eso es indudable. Totalmente. Doctor, ¿es en sí el intestino, digamos, toda la parte digestiva, muy vulnerable o de por vida se deteriora mucho con los años? ¿Qué podemos hacer para darle ese cuidado, ese mimo? De cuidarlo lo que podamos cada uno, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Claro, yo las dos recomendaciones básicas que haría serían tan simples como una prevención primaria, recomendarla, es decir, un estilo de vida saludable, y asumir, digamos, los programas de prevención secundaria que se presentan a la población, como es el del cribado. O sea, que si tú, desde el punto de vista del cáncer de colon, tienes dos cosas que hacer bien, la primera de ellas es hacer una vida sana, con una alimentación equilibrada y tener una conducta alimentaria y de hábitos correctos, y lo segundo, hacer el cribado a partir de los 50 años. Luego ya serían recomendaciones generales de decir, hombre, cuando uno tiene un sangrado rectal o tiene unos síntomas determinados, consultarlo a tu médico lo más rápidamente que puedas para que él te dé una orientación sobre la relevancia que puede tener ese síntoma y lo que habría que hacer después. Pero en principio esas dos prácticas de recomendación son así. Hoy está muy de moda pues hablar de la flora y de la microbiota, de la flora intestinal, de todas las cosas que se toman, probióticos. Vale, está bien, pero todo esto está en una fase todavía de cierta nebulosa en cuanto a la práctica clínica habitual a la hora de aplicarlo, pero sí es aplicable perfectamente las medidas básicas de cuidados, de prevención primaria de salud y de prevención secundaria, en este caso del cribado. Luego el hacer una alimentación que sea rica en probióticos, el tener determinados hábitos de vida muy concretos y dirigidos a mejorar la salud intestinal, como... Bueno, pues pueden todos ser discutibles, pueden ser analizables, pero los básicos son estos que hemos dicho. Doctor, quitando usted a colación los probióticos, el gluten que tengo entendido que está haciendo de estragos por esto de los transgénicos, todas estas cosas, sigue siendo el gluten, ya no para el campo solo de las personas que son celíacas, sino para la población en general, ese gran detractor de ciertas patologías del cáncer colorectal. No, yo creo que no. El gluten es un componente que va en el trigo, en la gliadina, es una parte que forma parte de la alimentación normal de la gente, y en algún grupo de pacientes muy concreto hay una intolerancia genéticamente determinada a este gluten que les hace tener unas consecuencias para la salud que interfieren en su calidad de vida, que es lo que se denomina la enfermedad celíaca, que normalmente se nace con ella, se puede detectar ya en la infancia, pero que en otros casos se detecta en la edad adulta, y hay gente que tiene unos síntomas muy variados. Esto es un hecho. Ya de ahí a culpar al gluten de todos los males, de todas las dispesias, de los malestares, de las intolerancias, yo creo que no. Yo creo que ahí hay una, digamos, una información sesgada que se utiliza mal y que se mezcla con todo este mundo de las intolerancias alimentarias, a lactosas, a otros productos que realmente tienen una vertiente pues muy comercial, que no siempre se acompaña de una realidad científica que la sustente. Entonces, a mí me parece que el gluten no es responsable de ningún mal, más que de que algunos pacientes son intolerantes a él y tan sencillamente como no tomándolo son normales como los demás. Todo lo demás, bueno, a lo mejor
la gente no lo ve así, porque hay muchísimas dietistas, muchísimas personas que pueden estar metiendo informaciones que pueden ser contradictorias con esto que digo, pero yo creo que el gluten no es responsable de ningún otro mal que no sea la enfermedad celíaca en los que genéticamente están condicionados. No es verdad que el gluten, más que nada el gluten es la manipulación que se hace hoy en día con el trigo como alimento siempre básico, como la soja y estas cosas para la alimentación global, donde los transgénicos ahí hicieron fase primordial, y entonces alterando estos temas, esta alimentación fue el que vino dando problemas a la salud, digamos. Es posible. Yo no soy un experto en alimentación, ni en dietética, ni muchísimo menos, ¿no? Pues soy un experto en enfermedades digestivas, y en eso puedo decir que el gluten no es responsable nada más que de la enfermedad celíaca. Pues nos quedamos ahí, doctor. Y los pólipos, que hay muchas personas que sufren de pólipos. No tiene que ser un pólipo, doctor, un factor consecuencia de algo mal, ¿no? Los pólipos se pueden detectar. ¿Cómo es una persona que le dice en un momento determinado: tiene usted pólipos? Los pólipos es una lesión que suele ser precursora del desarrollo en algún tipo de pólipos de cánceres de colon, es decir, es la lesión inicial. La secuencia que ocurre en el intestino, en la mucosa, es que sobre una mucosa normal aparece una hipertrofia a veces de las glándulas, en otras veces esa hipertrofia se transforma en una lesión que se llama adenoma, que es un estilo de lesión polipoide normalmente, que crece un poquito más, que tampoco da síntomas, y eso con los años acaba desarrollando un carcinoma o un cáncer. Bueno, pues ese pólipo inicial, la mayoría de los pólipos son irrelevantes, son pólipos de poco riesgo, pero ese pólipo inicial, cuando se detecta, también muchas veces en los cribados, se puede extirpar, se puede resecar y se elimina simplemente. Cuando esos pólipos están muy condicionados genéticamente y hay cientos o miles de ellos en una persona, las estrategias son diferentes, pero en general un pólipo es una lesión pre-neoplásica o premaligna, mejor dicho quizás que preneoplásica, y de alguna manera puede tratarse directamente mediante la endoscopia en el momento del diagnóstico. Y si se elimina el pólipo, pues ese pólipo nunca dará lugar ya a un cáncer, ¿no? Si consiguiéramos eliminar de la población todos los pólipos, pues habría menos cáncer. La estrategia del cribado va dirigida también a detectar adenomas. De hecho, uno de los indicadores de mayor nivel en el cribado de cáncer colorectal es lo que se denomina tasa de detección de adenomas, de forma que los parámetros que uno mide a la hora de saber si está haciendo bien el cribado incluyen la capacidad de detectar adenomas por los endoscopistas que hacen las pruebas. Doctor, ustedes, todas las personas que como usted tienen esta especialidad, sin la colonoscopia estarían un poco muy mermados, ¿no, doctor? Claro, es la herramienta básica, sí, digamos. Es una herramienta clave, básica cada vez más, porque es una herramienta diagnóstica y terapéutica. Permite, claro. A diferencia de otros estudios radiológicos, por ejemplo, Colonotac es una muy buena herramienta diagnóstica, es una colonoscopia virtual, pero no permite actuar terapéuticamente. La colonoscopia tiene la ventaja de que en el momento en que tú ves la lesión, si es posible, ya la puedes tratar, resecar. Entonces es un arma clave. De hecho, en la gastroenterología es una de las herramientas fundamentales, no solo en la detección del cáncer y en el tratamiento de los pólipos y del cáncer, sino también en otras muchas enfermedades, como la enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedades inflamatorias de otro origen, o diverticulosis, o etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué le pueden añadir más a esta máquina, doctora, a la colonoscopia? ¿Qué se puede? Porque le dan tanto. ¿Qué le pediría usted más a este aparato? Yo no le pediría mucho más. Hombre, hoy en día se pretende que no sea molesta ni dolorosa, ¿no? De hecho, hay personas que no quieren tampoco que se les sede especialmente, prefieren estar conscientes mientras se les hace la endoscopia. Hoy, con los aparatos que hay, y salvo excepciones, es una prueba relativamente bien tolerada y que además se pueden sedar a los pacientes de forma que no se enteran demasiado. Otros sufren un poco más por las características de su intestino, pero en general es una prueba que se lleva bien y bien tolerada. Con el tiempo, cada vez mejor, tanto por las características de los propios colonoscopios como por la sedación que se emplea y los cuidados durante la endoscopia, ¿no? En todo caso, yo no le pediría mucho más, porque al final la colonoscopia la maneja
un equipo, médico, enfermera, auxiliar. El médico tiene que estar bien preparado y la enfermera y la auxiliar tienen que conocer perfectamente su trabajo, y eso es al final lo que es la colonoscopia, todo el equipo de trabajo con una herramienta, un aparato que en manos de otras personas no vale para nada. Entonces yo lo que pediría a la colonoscopia es que cada vez hubiera más médicos haciéndola y que se le formase muchísimos gastroenterólogos con la mayor ilusión posible para poder ayudar a la población en estos aspectos. Y doctor, tengo que hacer también esta pregunta. El pacientes con el tema genético, ¿este protocolo va a ser de por vida? ¿Cómo es esto? Una vez que se detecta esa parte genética, bueno, si hay un riesgo genético alto, normalmente hay que estratificar por grupos de riesgo a los pacientes, ¿no? Si el riesgo es alto, bien porque ha habido muchos familiares en su familia con tumores o pólipos o cáncer colorectal, o hay un riesgo genético muy determinado, síndrome de Lynch o determinadas enfermedades, poliposis familiar, etcétera, el seguimiento es de por vida, evidentemente, y más estricto que el que hacemos en población general. Ahí ya no es un cribado lo que hay que hacer colonoscopias de control y en algunos casos extremos incluso recurrir a estrategias terapéuticas de cierta severidad o agresividad inicialmente o muy precozmente. En todo caso estamos hablando de grupos de población muy restringidos, de casos mucho más escasos, mucho más limitados que los que se buscan para el cribado. Este tipo de población genéticamente de riesgo alto o con condicionantes genéticos muy serios es una población que ya conoce normalmente su caso y van fuera de los programas de cribado a examinarse. Totalmente, ¿no? Doctor. Y la última pregunta que ya me está diciendo mi compañero Dani, que ya estamos fuera de tiempo. ¿Las hemorroides o fístulas deben ser diagnosticadas también? Y sobre todo cualquier sangrado que se tenga, que no se sepa el origen, debe de ser motivo de valoración médica. Sí, yo creo que si uno sangra por el recto, eso es un hecho objetivo, no es normal. La mayor parte de las veces es por cosas muy leves, hemorroides, una pequeña fisura, una leve inflamación, un divertículo. La mayor parte es por cosas muy leves, pero es un dato objetivo de enfermedad que no es normal y que debe de ser consultado en atención primaria. De ahí ya luego se puede derivar o no el tener que realizar un estudio más o menos dirigido de esa situación. Muchas veces lleva consigo hacer una colonoscopia, pero otras veces no, puede hacerse una retrosigmoidoscopia, dependiendo del grupo de edad, o una simple anoscopia, o simplemente una vigilancia clínica más estricta. Es decir, que siempre es interesante, muy importante, digamos, consultar los hechos objetivos de enfermedad, y el sangrado rectal lo es, pero bueno, no hay que alarmarse porque en la gran mayoría de las ocasiones las causas de ese sangrado rectal son leves y fáciles de tratar. Pues doctor, llegamos a la parte ya al final, reconociendo su valía, el agradecimiento de tenerlo con nosotros, que reconocemos a usted y a su equipo que en ese conjunto profesional humano es menester para llevar salud a todas personas que pasen por el hospital CHUP del Ferrol. Le agradezco otra vez, le vuelvo a reiterar, su presencia y que siga haciendo su profesión como lo viene haciendo a través de los años, también en Ferrolterra. Gracias, muchas doctor. gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes, ¿qué le voy a decir? Doctor Javier Castro Alvariño, jefe de digestivo del complejo hospitalario CHUP, que ven que gozamos de grandes profesionales, grandes equipos que hacen el día a día por dar la vida a aquellas personas que llamamos a ellos para que nos pongan la disposición de seguir viviendo. Así que no dejen nunca en el baúl de los recuerdos y no echen mano de ese cribado cuando le llega a casa ese sobre con un aparatito muy pequeñito y es muy fácil de hacer. No sean tan dejados y no se den esa oportunidad de vida. Aprovechen todos ese momento que les gustaría a muchas naciones. Somos privilegiados en algo en España, en eso es la sanidad pública, aún sigue haciendo algo bien. Y sobre todo, si algo está bien esto que venimos hablando hoy, el cribado
de detención del cáncer colorectal. Nada más, saben que este programa se repite el domingo y cuento con ustedes el próximo martes, Dios mediante. Hasta entonces, buenas noches.